Hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy tenemos un tema muy importante, se llama la disciplina del Señor. Vamos a ver capítulo 12 de Hebreos, del 1 en adelante. Nos va a mencionar esta carta, cómo es la disciplina del Señor, la disciplina de Dios a sus hijos. Es importante que nosotros conozcamos esta parte de la escritura, porque a veces podemos pensar que el cristianismo es color de rosa y ese es un error garrafal. No es cierto. Hay veces que el justo, a veces que el cristiano puede pasar por un problema fuerte, por una situación bastante fuerte, y a veces cosas que no le van a gustar en su vida, pero es necesario que conozca al Señor, que Dios también pasa por disciplina a sus hijos. Vamos a ver esta carta, la carta de Hebreos, que fue escrita específicamente para los hebreos que se convirtieron al cristianismo. Es una carta que fue escrita alrededor del año 67 al 69 después de Cristo. Es una carta que nos enseña apologética. ¿Por qué? Porque ahí nos enseña que Jesucristo es superior que cualquier ángel, Jesucristo es más que cualquier otro templo, Jesucristo es mejor que el judaísmo, que Jesucristo es mejor que cualquier sacrificio, que es el sacrificio perfecto, que Jesucristo es mejor que Moisés, que Jesucristo es mejor que cualquier sumo sacerdote, que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Nos va a enseñar los atributos de Dios en Jesús. Esta es una carta que su autor es desconocido. Muchos teólogos consideran que probablemente fue Apolos, probablemente fue Pablo, Lucas, Felipe, pero realmente el autor real fue el Espíritu Santo. La persona no tenemos conocimiento, pero sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo por todas las verdades y doctrinas tan importantes que viene esta carta. También fue dirigido a judíos incrédulos convencidos por las verdades básicas del Evangelio, pero que no habían creído a Jesucristo como su Señor y Salvador verdaderamente, y no estaban comprometidos con la obra de Cristo realmente. Por tal motivo era necesario que ellos entendieran estas verdades. Capítulo 11 de Hebreos, un capítulo anterior, el autor de Hebreos nos enseña la importancia de la fe en el caminar de Dios. Incluso al principio de capítulo 11 dice, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Incluso por la fe entendemos que el universo fue constituido, que la fe, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Incluso el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7 dice que incluso Noé por fe fue y obedeció a Dios y hizo el arca. No, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido. Empezamos capítulo 12 de Hebreos, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos por partes. La palabra por tanto en el versículo 1, Hebreos 12:1, se refiere a una expresión de conclusión definitiva y enérgica. Primera Tesalonicenses 4:8 nos ayuda a aclarar. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Es un don gratuito a quien cree en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Más adelante, ahí en el versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere con esta nube de testigos? Se refiere a los de Hebreos capítulo 11, que son Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas mayores, los profetas menores, hombres y mujeres
que dieron testimonio sobre el valor y la bendición de vivir verdaderamente por fe, la motivación de correr la carrera. Somos inspirados nosotros por todos estos hombres y mujeres de fe, que son ejemplos de piedad, que santos que establecieron durante su vida una fe genuina. La gran multitud no está compuesta por espectadores, aficionados, que ven el partido, sino que se involucran en la área de cancha, en el área de juego, que dan su vida, que se rompen la camiseta en el partido. Ilustrándolo a las cosas de Dios, es aquel que da su vida por la obra de Dios. Aquellos cuya vida, su fe nos anima y nos motiva a otra manera de vivir. Hebreos 11:2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11:4 dice, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella verdaderamente. Incluso Hebreos 11:33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, maltratados, apedreados, azotados y en cárceles. Todo lo que llegaron a acontecer en estos hombres y mujeres de Dios. Y ahí mismo en el versículo 1 dice, despojémonos de todo peso. ¿A qué se refiere con despojémonos? Los hebreos que decían creer en Cristo, pero ellos no habían hecho todo de su parte para completar una fe verdaderamente genuina de seguir a Cristo. No habían comenzado a correr la carrera, no habían frutos de salvación verdaderos y amor sacrificial hacia Cristo, que deben sumarse en su importante carrera. No nos despojemos de todo peso. ¿A qué tipo de peso se refiere este verso? Despojemos de todo peso. El peso se refiere a cualquier tipo de estorbo principal que impide el progreso y el servicio espiritual al Salvador. Los judíos en ese entonces tenían un sistema levítico con su legalismo asfixiante y externo y religioso, como lo que sucedió en Marcos capítulo 7, donde los fariseos y los escribas criticaban a sus discípulos de Jesucristo y les decían, maestro, ¿por qué tus discípulos no hacen como las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no hacen las tradiciones? Jesucristo les exhortó y les dijo, hipócritas, con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque es aferreza a las tradiciones y mandatos de hombres, y dejar a un lado la palabra de Dios, a un lado la palabra de Dios. Mucho de hoy en día las personas tienen botada la Biblia donde están las telarañas y no toman en cuenta la palabra de Dios, que debe de ser alimento diario de desayuno, comida y cena en todo momento. Es necesario por tal motivo que en aquel tiempo, en el contexto de Hebreos, los atletas se despojaban de todo lo que fuera innecesario para competir en la carrera. Así hacían esos judíos, hacían el sistema levítico y impedían un avance a los creyentes y los enredaban con una trampa que les quitaba el tiempo en centrar su vida en las tradiciones, en los mandatos de hombres, cuando lo más importante es que conozcan a Dios. El propósito importante es que ellos conozcan a Dios para que puedan servir a Dios verdaderamente. Más adelante ahí en el versículo 1 dice, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Este pecado se refiere al pecado de incredulidad en primer lugar, al negarse a dejar los sacrificios del sistema levítico para aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo, que era lo importante. San Juan 16, 8 al 11 nos refiere, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio verdaderamente. Así actualmente muchas personas actuamos como si no existiera Dios. Actuamos una vida como si no existiera Dios. Solamente nos ponemos el traje de cristianos el domingo y nos vamos y nos ensuciamos al lodo los 6 días de la semana posteriores. Así como otros pecados que consienten los incrédulos al no seguir a Cristo verdaderamente. No solamente lo hacen por palabras,
esto no es tolerable, no debe de ser así. Ahí en el versículo 1, estamos Hebreos 12:1, dice que corramos con paciencia. Esta paciencia se refiere a una resistencia de carácter constante de seguir adelante creyendo en Dios sin parar o detenerse. Venga cualquiera de las tentaciones que vengan, no debemos de bajar el ritmo o darnos por vencidos de ninguna manera. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 24 en adelante, dice: no sabéis los que corren en el estadio, todos corren, pero uno lleva el premio, así cada quien corra de tal manera como si lo obtendrán. Todo aquel que lucha, de todos aquellos a la verdad para recibir una corona corruptible. En esa época había concursos de atletismo y recibían aquellos que recibían el premio, coronas corruptibles, terrenales. Pero el apóstol Pablo está diciendo: pero nosotros recibiremos una incorruptible, una eterna. Corramos con paciencia la carrera. La carrera se está refiriendo el apóstol Pablo, de acuerdo al contexto, es una metáfora del atletismo que presenta la vida llena de fe como un esfuerzo exigente y muy cansado, con agonía, como si corrías un maratón, que es muy agotador, es muy cansado y que se necesita ardua preparación real. Cristo dijo que verdaderamente nos hace regresar atrás a los evangelios, donde Cristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Es morir a tu viejo hombre diario, y no iba a ser sencillo ni fácil. Cristo dijo que no es difícil seguirlo, era una sumisión a Cristo diariamente como su Señor. El Señor se refiere al que Dios tiene la autoridad total, el de la máxima de autoridad. Tú no tienes la autoridad. Si tú quieres seguir a Cristo, Él debe de ser el de la máxima autoridad en tu vida, no tú. Y el deseo de verdaderamente obedecer a Cristo en su palabra. Es un trabajo arduo, duro, que no era para todos, porque es de poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. No quites tu mirada de Cristo, aférrate fuertemente a su mano en la situación de tentación, en la situación de peligro, en la situación de problemas. Aférrate a Cristo. Pero si miras tus incapacidades, tus debilidades, tus circunstancias que nos rodean, pondremos excusas como los incrédulos, pretextos innecesarios, inútiles, para poder obedecerlo. Debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A qué se refiere puesto los ojos en Jesús? Los hebreos deberían poner su mirada en Jesucristo verdaderamente, y en la salvación genuina. No los placeres o las cosas secundarias, tradiciones, mandatos de hombres. Moisés nos da un gran ejemplo. Hebreos 11:25-26 dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Muchas personas y cristianos buscan la comodidad antes que buscar a Dios. Versículo 22, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, lo que importa en esta vida verdaderamente, a la luz de la palabra que nos dice el ejemplo de Moisés, lo eterno. Lo que importa es lo eterno, no las cosas temporales de esta vida. Aunque acumules riquezas, nada te vas a llevar. Lo que importa es tu relación con Dios y obedecerle. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. No tenía miedo. No tenía miedo como lo hizo Esteban en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios cuando lo apedreaban. No hubo temor. ¿Y cuántos de nosotros tenemos temor al simple hecho de compartir tu fe?
Y dijo Esteban, aquí, versículo 56, veo aquí los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo, el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo quería conocer más a Cristo, a su Señor, a su Dios, que cualquier otra cosa, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo que quiere decir es que todo lo que tengo y lo que he acumulado en esta vida es basura a comparación de mi Cristo, que es mi centro, que es mi todo, que es todo lo que amo. Ahí en el mismo versículo 2, en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿A qué se refiere con el autor? Se refiere al capitán, al pionero, a la cabeza, al origen de todo, hablando de Cristo. Es la fuente, la causa principal, el iniciador, líder absoluto de toda la salvación de la humanidad. Él ha abierto y mostrado el camino al cielo verdaderamente. Esto es impresionante. Ahí mismo, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y también el consumador. ¿A qué se refiere con el consumador? Al perfeccionador, el que completó toda la obra a la perfección. Esto es Cristo. Él ya cumplió la obra a la perfección, Jesucristo. Esto es lo que debe de ver en cada cristiano, seguir sus pisadas de Cristo. Él ya dejó el mandato, ir y hacer discípulos. Ahora nosotros, los creyentes genuinos, debemos de poder cumplir la tarea que nos encomendó. Él ya la concretó, Él ya nos puso los ejemplos. Ahora nos toca a nosotros seguir esas mismas pisadas. El apóstol Pablo insistió en sus cartas que al poner nuestra fe en Cristo y nuestra comunión con Cristo íbamos a alcanzar madurez. Pablo escribió que quienes seguían a Cristo en fe llegaban a la madurez y eran capaces de recibir la sabiduría de Dios. Los cristianos maduros empiezan a caminar en justicia, los que están en Cristo y tienen una confianza en Dios, no en la carne. Aumenta su discernimiento para darse cuenta qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es la verdad y qué es el error, la conducta, y caminan en una conducta cada vez más santa y menos impia. San Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto es lo que se refiere con consumado. Ahí mismo en el versículo 2 dice, y la consumado de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz. El gozo, hubo un gozo en Cristo para poder hacer la voluntad de Dios. Jesús perseveró para que pudiera recibir ese gozo de haber hecho el propósito completo de la voluntad de Dios y para la exaltación del Padre, no de Él. No de Él. Hebreos 1:9 nos reitera lo que Jesucristo había en Él. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El rey David también nos dice el Salmo 16:9-11, un ejemplo, que es lo que le gozaba a él. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también se reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia. En Jesús y en David había gozo por hacer la voluntad de Dios. Jesús incluso le decía esto a sus discípulos. Muchos profetas, reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, mas ustedes lo han recibido. En versículo 2, puestos delante del sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra, Jesús del trono de Dios. ¿A qué se refiere que Jesucristo se sentó a la diestra? Se refiere que la diestra se refiere a un lugar de poder, de autoridad, de honor, pero también es una posición de subordinación, y esto significa que el Hijo está bajo la autoridad del Padre. El asiento de Cristo que ha tomado es el trono de Dios mismo, donde Él gobierna como Señor soberano. Esto representa el cuadro de un Salvador victorioso, no de un mártir derrotado y perdedor, como los gentiles
y los que odian a Cristo lo hacen ver. Versículo 3 dice, considerar a aquel que sufrió tal maldición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos por partes. Versículo 3 dice, considera a aquel, a quien considera que se refiere a Jesús. Él es el ejemplo supremo de disposición a sufrir cualquier cosa por obedecer a Dios. Imagínate. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, una obediencia hasta la muerte. Y no solamente una muerte sencilla, sino la más humillante, que era la cruz, lo más humillante en esa época, lo peor de lo peor en esa época, incluyendo también los rechazos que tuvo y la humillación que tuvo en la cruz. Lucas 2:34 dice, le dijeron a María y Simón, hablando de Jesús, es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y señala que será contradicha por muchos. Pero Jesucristo no le importó, él soportó la crueldad de la cruz, lo escupieron, los latigazos, los clavos, la misma oposición, se enfrentaban en diversos grados por todos los que, la misma oposición y situación pueden afrontarlo cualquier persona que es su seguidor, quizás en diversos grados por todos los que lo siguen. Hebreos 28:22 dice que incluso al cristianismo decían que era una secta, que estaba en todas partes y que se hablaba contra ella, pero no le importaba ninguno de sus discípulos esto. Ellos decidieron padecer por Cristo. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestia, dice el apóstol Pablo, porque yo traigo mi cuerpo, las marcas del Señor Jesús. Soy propiedad del Señor Jesús, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que haga falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo se gozaba de hacer la voluntad de Dios y se preocupaba por la iglesia de Cristo. Qué ejemplo. Ahí en el versículo 3 también, en el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, vuestro ánimo no se canse, no se debilite, a pesar de las presiones, los problemas, el cansancio, las persecuciones que sufren los creyentes, siguen firmes. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Nada de esto es comparado con lo que vivió Cristo. No estamos solos. Cristo nos puede consolar y nos puede comprender porque Él no nos falla. Presidentes, gobernantes, familiares, amigos nos pueden fallar, pero Cristo no te puede fallar porque Él no cambia. El sufrimiento es el campo verdaderamente de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana, de desarrollar una fe genuina y una paciencia verdaderamente leal, y se convierte en una victoria final. Quizás tu fe pasará por fuego, pero Dios todo lo permite para tu bien. El que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Job nos da una muestra que siendo justo, Dios pasó su fe por una prueba difícil, pero la pasó, porque somos más que vencedores. Más que vencedores. Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El autor de Hebreos se refiere que ninguno de los hebreos experimentó el cansancio o el sufrimiento tal que lo hubiera llevado a la muerte o al martirio, como los sucedieron los discípulos, que fueron maltratados, muertos a espadas, apedreados, degollados, quemados, crucificados, como los primeros cristianos, como Esteban, Jacob, Pedro. Entonces, si Cristo no se rindió, tú tampoco deberías rendirte, sea cual sea el problema que tengas, aunque te quieras suicidar, aunque te quieras matar, Cristo te puede comprender. Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación de como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Lo que dice Proverbios 3:11-12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Las pruebas y sufrimientos en la vida del cristiano vienen de parte de Dios, quien la usa para educar y disciplinar y moldear tu carácter.
Este trato es evidencia del amor de Dios por sus hijos. Incluso el apóstol Pablo, un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios y un hombre usado por Dios para predicar a reyes, a gentiles, a quien sea. Miren lo que dice 2 Corintios 12 en adelante, que él tenía un aguijón en su carne y él sabía que para qué le fue dado eso, para que las grandezas de las revelaciones que se le fue dado no se exalte, no se ensoberbezca, no se crea mayor que los demás. Me fue dado a mí un aguijón en mi carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, para que no se ensoberbezca. 3 veces le ha rogado al Señor y que me lo quite y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi regalo inmerecido, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo, dice el apóstol Pablo. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil soy fuerte. Pablo tenía una fuerte relación con Dios, con Cristo, y él se gozaba por hacer la voluntad de Dios. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿A qué se refiere esta palabra de azotar? Se refiere al castigo con látigo, que era una forma severa y dolorosa de flagelación común entre los judíos. Mateo 10:17 nos dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ese tipo de azotamiento que no te va a gustar, va a ser doloroso, pero Dios lo permite para moldear tu fe, para crecer tu paciencia, para madurar. Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Gloria a Dios. Esta palabra de hijos, por cuanto todos somos imperfectos y necesitamos disciplina y adiestramiento, todos los hijos verdaderos de Dios son escarmentados en ciertas ocasiones de uno a otro modo de esta manera. Hebreos 12:8 dice, pero si os dejas sin disciplina, de lo cual todos los han sido participantes, todos los hijos, todos los que han seguido a Dios han sido participantes de estas pruebas difíciles. Entonces, si no lo soporta, si no os dejas sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Esta palabra bastardo en griego, en la literatura griega, son los que nacen de esclavos o concubinas. Un ejemplo de ellos es el hijo de Agar, Ismael, que era un hijo ilegítimo, no considerado hijo, no deseado, no legítimo. ¿No? Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que se refiere a los padres de nuestra carne, terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Padre de los Espíritus se refiere al Padre de nuestro espíritu, una traducción mejor. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como ellos les parecían, pero esto para lo que no es provechoso, para que participes de su santidad. Lo que no es provechoso. Los padres humanos e imperfectos aplican una disciplina imperfecta, pero Dios es perfecto, entonces su disciplina es perfecta siempre y obra para el bien espiritual de sus hijos, de tu vida. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. O sea, sirve la disciplina, sirve, tiene propósito. Fruto apacible de justicia, como lo que dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ejercitados, esta palabra ejercitados, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por él uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos, 1 Timoteo 4:7 dice, ejercítate pues en la piedad, en la misericordia, en la actitud, en las respuestas adecuadas a Dios, requisito para un servicio eficaz a Dios. Ama más, para que ame más, para que obedezcas mejor. Ejercítate. Esto se refiere a un esfuerzo riguroso y de sacrificio individual que practica un atleta diariamente. De igual manera debe ser en lo espiritual.
para poder conducir una vida mejor para la gloria de Dios. 1 Corintios 9, el apóstol Pablo escribe que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre como disciplina y daba golpes a los impulsos corporales para que no disfrutaran su misión de ganar almas para Cristo, eliminando, ya que él pensaba que podía ser eliminado de la obra de Dios. Él específicamente se refería al pecado sexual que totalmente lo desacredita para poder ministrar en la iglesia. Él tenía que poner disciplina a su cuerpo carnal, para poner de fuerte manera, decir no al pecado, disciplinar a su cuerpo para agradar a Dios. En conclusión, ¿qué padre ustedes creen que amará más? Aquel que permite hacer lo que ellos quieran, o aquel que corrige y disciplina y castiga para ayudarles a aprender lo que es correcto. Es de dos sopas. Aquel que te consiente y te permite hacer lo que se te pegue la regalada gana, o aquel que te corrige, disciplina y castiga para ayudarte a madurar, a crecer y aprender. Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina es muestra de su amor profundo por nosotros. Cuando Dios te corrige, tómelo como una prueba de su amor y pídale que le muestre lo que está tratando de enseñarle. Nuestra actitud debe ser con gratitud, una actitud apropiada. Aceptarla con gratitud como de un padre amoroso. Por tal motivo, despójate de lo que sea necesario que te estorba y que te impide seguir a Cristo en fe y en obediencia verdadera. Y cuida tu tiempo y disciplina de todas las áreas que sea necesario. Sea agradecido por la disciplina de nuestro Señor, porque es para tu bien y para que sigas avanzando. Y a veces no te va a gustar, no vas a tener ganas de ser disciplinado, pero es necesario. Dios bendiga tu vida y te permite confiar en Dios. Y en este tiempo de COVID, si Dios permite situaciones difíciles, confiemos en Dios, sea cual sea la situación. Agarremos del Señor Jesucristo. Que tengas excelente día. Dios te bendiga.